Páscoa na visão cristã. La Pascua en la visión cristiana. Na visão cristã, La visión cristiana, a Páscoa nunca teve sentido la Pascua nunca tuvo sentido de ovos de Páscoa, de huevos de Pascua, de coelhinhos. de conejitos. O cristianismo El cristianismo está sendo está siendo profanado profanado por muitas igrejas por evangélicas, muchas iglesias cristianas, pelo catolicismo romano, por el catolicismo pelo romano, catolicismo ortodoxo, por el catolicismo ortodoxo, que vem pregando que viene predicando uma Páscoa diferente una Pascua diferente da Páscoa predita, de la Pascua predicha, da Páscoa explicada, de la Pascua explicada conforme os moldes, conforme a los moldes, conforme o que ensina conforme a lo que enseña a doutrina do la cristianismo. doctrina del cristianismo. A Páscoa de domingo El domingo é domingo de Páscoa. es domingo de Pascua. Então nosso estudo hoje Entonces nuestro estudio é hoy concernente à Páscoa es concerniente a la Pascua, nos moldes los moldes da doutrina de Deus. de la doctrina Nós del vamos saber Señor. o que é a Páscoa Vamos a saber que la Pascua explicada explicada pela doutrina da palavra de Deus. por la doctrina de la palabra de Será que Dios. comemoramos a Páscoa corretamente? ¿Será que estamos conmemorando la Pascua correctamente? Será que a Páscoa é comes e bebes? ¿Será que la Pascua es comida y bebida? Será que a Páscoa é ovo de Páscoa? ¿Será que la Pascua es huevo de Pascua? Será que a Páscoa é coelhinho da Páscoa? ¿Será que la Pascua es el conejo de la Pascua? Vamos saber, Vamos a conocer dentro da doutrina da palavra de Deus, dentro de la doctrina de la palabra de Dios, da Escritura Sagrada, en la Escritura o Sagrada, verdadeiro sentido el verdadero sentido da Páscoa de la Pascua bíblica bíblica do Senhor Jesus. el Señor Jesús. A palavra Páscoa La palabra Pascua significa passar por cima. significa pasar por encima. Diz respeito Dice respecto ao livramento de Deus. al libramiento de Dios. Quando os primogênitos Cuando los primogénitos dos egípcios de los egipcios foram cotados, fueron escolhidos fueron escogidos para serem mortos para ser muertos pelo anjo do Senhor. por el ángel del A Señor. Bíblia nos diz La Biblia nos dice que o anjo do Senhor que el ángel del Señor passaria pasaría pelas casas dos egípcios por las casas de los e por egipcios todas as y casas. por todas las casas. E a casa que tivesse o sangue do cordeiro Y la casa que tuviese la sangre del cordero, nos umbrais das portas, en los umbrales de las puertas, o anjo ia pular, el ángel iba a volar, ia passar por cima iba a pasar por encima daquela casa de aquella casa e não efetuaria y no iba a efectuar a morte dos primogênitos. la muerte de los A morte do primogénitos, primogênito daquela casa. la muerte del primogénito de aquella casa. Deus mandou 10 pragas Dios mandó 10 plagas contra os egípcios, contra los egipcios, porque o povo de Deus porque el pueblo de Dios estava mais de 400 anos estaba más de 400 años exilado, en ese lado, estava escravizado estaba esclavizado no Egito. en Egipto, E Deus mandou 10 pragas y Dios envió 10 para plagas provar o seu poder, para probar su poder, para provar a sua divindade, para probar su divinidad, para provar a sua onipotência, para probar su omnipotencia, para provar que é o possuidor dos céus e da terra. para probar que Él es el Señor y Dios de la tierra. Primeira praga, La primera plaga, capítulo 7, versículo 19 de Êxodo, capítulo 7, versículo 19 de Éxodo, que as águas tornaram-se em sangue. que las aguas se convirtieron en sangre. Segunda praga, La segunda plaga, Êxodo capítulo 8, Éxodo capítulo 8, Deus mandou rãs Dios mandó ranas nas en casas, las casas, até mesmo nos banheiros, así mismo en los nos baños, rios, en los ríos, onde estavam os egípcios, donde estaban los por egipcios, todos os lugares. por todas las A partes. terceira praga, La tercera plaga, Êxodo capítulo 8, versículo 16. Éxodo capítulo 8, versículo A 16, praga dos piolhos. la plaga de los piojos. Deus mandou os piolhos Dios mandó los piojos nas cabeças en las cabezas de todos os de egípcios, todos los egipcios, também de Faraó. también de Faraón. A quarta praga, La cuarta a plaga, praga das moscas. la plaga de las moscas. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Éxodo capítulo 8, versículo Um 20. enxame de moscas Un montón de moscas ficava nos alimentos, quedaban en los alimentos em tudo En todo. que os egípcios possuíam. que todos los egipcios poseían. A quinta praga, La quinta a plaga, praga da peste nos animais. la plaga de la peste en los animales. Êxodo capítulo 9. Éxodo capítulo Os 9. animais ficaram contaminados. Los animales quedaron contaminados. Deus mandou pragas Dios mandó plagas nos en animais. los animales. A praga das úlceras. La plaga de las úlceras. Êxodo capítulo 9, versículo 8. Éxodo capítulo 9, versículo 8. Deus também mandou outras pragas. Dios también mandó otras A plagas. saraiva. La plaga del granizo. Deus mandou saraiva do céu. Dios mandó el granizo del cielo. Deus mandou chuva, Dios mandó lluvia, trovões, saraiva granizo e fogo corria pela terra. y fuego corría por la O tierra. Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Y el Señor llenó de granizo la tierra de Egipto. Êxodo capítulo 9, versículo 22. Éxodo capítulo 9, versículo 22. Deus mandou também a praga dos gafanhotos. Dios también envió la plaga de las langostas. Êxodo capítulo 10, versículo 12. Éxodo capítulo 10, versículo 12. A nona praga, La novena plaga, praga das trevas. plaga de las tinieblas. Êxodo capítulo 9, versículo 21. Éxodo capítulo 9, versículo 21. Deus
mandou trevas sobre o Egito. Dios mandó las tinieblas sobre Egipto. E eles tinham de andar se apalpando. Y ellos tenían que caminar palpando. Não enxergavam nada. No miraban nada. Enxergavam um palmo. Solamente miraban al palpar. Devido à praga que Deus mandou contra eles. Debido a la plaga que Dios envió contra E a ellos. 10ª praga. Y la 10ª plaga, A praga da morte dos primogênitos. plaga de la muerte de los primogénitos. Esse é o anjo do Senhor Es el ángel del Señor que ia passar pelas casas. que iba a pasar por las casas. E aquela casa Y aquella casa que Deus primeiro mandou, que Dios primero envió, mate um cordeiro. mate un cordero. E o sangue desse cordeiro Sangre de este cordero será passado será pasada nos umbrais das portas dos en hebreus. los umbrales de las puertas de los E hebreos. quando o anjo da morte passar, Y cuando pase el ángel de la muerte, as casas que tiverem este sangue, las casas que tuvieran esta sangre, o anjo passará por cima el ángel iba a pasar por encima e não efetuará y no efectuará a morte la muerte daquele de primogênito. aquel primogénito. Este é o significado Entonces, esto es el significado etimológico etimológico da palavra de la Páscoa. palabra Pascua. Páscoa é pular, passar por cima. Pascua es pasar por encima. Que o anjo do Senhor El ángel del Señor passou por cima pasó por encima e não efetuou y no efectuó a morte dos la primogênitos muerte de los primogénitos daquelas casas de aquellas casas que tinham sangue do que cordeiro. tenían la sangre del cordero. Temos vários significados Tenemos varios significados da festa da Páscoa de la fiesta de la Pascua na Bíblia Sagrada. en la Biblia Sagrada. A Páscoa La Pascua é de origem judaica. es de origen judío. Foi instituída por Fue Moisés. instituida por Moisés. Como diz Êxodo capítulo 12, Como dice Éxodo capítulo 12, versículo 1 versículo 1 ao 36. al 36. A festa da Páscoa La fiesta de la Pascua foi instituída pelo próprio Deus fue instituida por el por propio Dios, intermédio de Moisés. por intermedio de Moisés. Páscoa Pascua era comemoração era conmemoración do livramento dos israelitas do Egito. del libramiento de los israelitas de Egipto. Começava no 14º dia, Comenzaba en el 14º día, no horário da tarde. en el horario de la tarde. Isto é, Esto es, no princípio en el principio do 15º dia del 15º día, do mês de março el mes de marzo ou no mês de abril. o en el mes de abril. E tinha refeição sacrificial, Tenía reflexión sacrificial. quando um cordeiro Cuando un cordero ou um cabrito inteiro o un cabrito entero era assado era asado, e comido pelos membros de uma família, comido por el miembro de una familia, com ervas amargas con hierbas amargas e pães asmos. y panes sin levadura. Os pães asmos Los panes sin levadura são pães sem fermento. son panes sin E fermentación. nessa ocasião, En aquella ocasión, o chefe de família el jefe de la familia contava a história contaba la da historia redenção do Egito, de la redención de Egipto, com os milagres das pragas. con los milagros de las plagas. Também contava sobre a abertura do Mar Vermelho, También testificaba sobre la abertura del Mar Rojo por intermédio de Moisés. por intermedio de Moisés. Os sacrifícios da Páscoa Los sacrificios de la Pascua significavam significaban expiação e expiación dedicação. y dedicación. As ervas amargas Las hierbas amargas faziam lembrar hacían da recordar amargura de la amargura da servidão no Egito. de la servidumbre en E os Egipto. pães sem fermento, Los panes sin levadura, os pães asmos, los panes sin levadura simbolizavam simbolizaban a pureza, la pureza, simbolizavam a santidade. simbolizaban la santidad. Porque o fermento na Bíblia Sagrada Porque el fermento en la Biblia Sagrada significa o pecado, significa pecado, simboliza o pecado. simboliza el Por pecado. isso que a Bíblia diz Por eso que la Biblia que os dice crentes têm de ser limpos, que los creyentes tienen que ser limpios, têm que abandonar o fermento velho. tienen que abandonar el fermento viejo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Levítico capítulo 2, versículo 11. Levítico capítulo 2 versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Vamos a vários Vamos a varios significados de Páscoa. significados de Pascua. Em muitos dicionários En muchos diccionarios e Bíblias de estudo. y Biblia de estudio. Páscoa, Pascua, festa anual dos judeus, fiesta anual de los judíos, comemorativa conmemoración de sua saída do Egito. de su salida de Egipto. Isso diz o dicionário Micaelis, Esto dice el diccionario Micaelis da língua de portuguesa, la lengua portuguesa, página 1562. página 1562.
Páscoa, Pascua, festa em que os israelitas fiesta en que los israelitas comemoram conmemoran a libertação dos seus antepassados la liberación de sus antepasados da escravidão no Egito. de la esclavitud en Egipto. Cai no dia Cae en el día 14 de Nisan, 14 de Nisan, mais ou menos más o menos 1º de abril 1 de abril ou no final do mês de março. o en el final del mes de marzo. Em hebraico, En hebreo, o nome dessa festa el nombre de esta é fiesta Pesach. es Pesaki. A festa dos pães asmos La fiesta de los panes sin levadura era um prolongamento da Páscoa. era el prolongamiento de la Pascua. Isto diz o dicionário da Bíblia de Almeida, Esto dice el diccionario de la Biblia de Almeida, página 124. página 124. Páscoa, Pascua, a principal festa judaica, la principal fiesta judía, celebrada no dia 14 de Nisan, celebrada el día 14 de Nisan, último dia antes da lua cheia, último día antes de la luna llena, que segue o começo da primavera no hemisfério norte. que sigue la primavera en el hemisferio norte. Nela, En ella, na Páscoa, na Páscoa, se comemora a saída dos israelitas do Egito. se conmemora la salida de los israelitas de Egipto. No tempo de Jesus, En el tiempo de Jesús, todos os judeus todos los judíos deviam ir a Jerusalém debían ir a Jerusalén para essa festa. para esa fiesta. Matavam-se cordeiros ou cabritos no Mataban templo corderos o cabritos en aquel tiempo e levavam-nos às casas y llevaban en sus casas para serem comidos para ser comidos numa ceia especial en una cena especial pelas famílias. por las familias. Durante essa ceia, Durante esa cena, além do cordeiro, aún del cordero, do pão sem fermento, del pan sin levadura, de ervas amargas, de hierbas amargas, é um molho de isopo. en un guiso de sopa. Isopo. Sopo. Isopo é uma planta Sopo es una planta que tinha na Judeia, que tienen allá en Judea, na Palestina, en la Palestina, que é isopo. que isopo É uma planta peluda es una planta que peluda serve como purificação. que sirve como Até purificación. mesmo os machucados, Hasta mismo los machucados. eles amassavam isopo Ellos amasaban el hisopo e colocavam no machucado. y colocaban el machucado. E os machucados eram purificados, Los machucados eran purificados porque o isopo serve como purificação. porque el hisopo sirve como E purificación. na festa da Páscoa, Y en la fiesta de la Pascua, além do cordeiro, aún del cordero, do pão asmo, del pan sin levadura, de ervas amargas, Das hierbas amargas. tinha um molho de isopo, tenían ahí un guiso de hisopo, que também tomava vinho. que también tomaban Eles vino. tomavam vinho Ellos tomaban vino e recitavam salmos y recitaban e salmos faziam orações. y hacían oraciones. E também se ajuntavam numa mesa Y también se juntaban en la mesa. e eles contavam a história Ellos contaban la historia da saída do povo de Deus de do la Egito. salida del pueblo de Dios de Egipto. Durante 7 dias, Durante 7 días comia-se pão sem fermento, comían pan sin levadura, recitava salmos de Davi, recitaban salmos de David, faziam orações hacían oraciones, no querer de Deus. el querer de Dios. No Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento, a Bíblia mostra la Biblia a muestra respeito da Páscoa, al respecto de la que Pascua, ela tinha de ser comemorada. que tenía que ser Como conmemorada. exemplo, Como ejemplo, segundo Reis, Segunda de Reyes, capítulo 23, capítulo 23, do versículo 21 ao 23. versículo 21 al 23. Diz assim a palavra do Senhor. Dice así la palabra del Señor. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. A Páscoa no Novo Testamento La Pascua en el Nuevo Testamento aparece nos seguintes princípios. aparecen los siguientes principios. Ela foi celebrada por Jesus. Ella fue celebrada por Jesús. Aos 12 anos, A los 12 años, Jesus celebrou a Páscoa em Jesús Jerusalém. celebró la Pascua en Jerusalén. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 41 versículo 41 ao 42. al 42. Ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. San Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jesus celebrou outras Páscoas, Jesús celebró otras Pascuas anteriores à da sua morte. anteriores de su muerte. João capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. João capítulo 6, versículo 4. Juan capítulo 6, versículo 4. 4 e 5. 4 y 5. E a Páscoa, a festa dos judeus,
estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Libro de San Juan capítulo 6, versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? A Páscoa da sua paixão. La Pascua de su pasión. Antes de Jesus morrer, Antes de Jesús morir, antes da última ceia, antes de la última cena, também Jesus celebrou a festa da Páscoa. también Jesús celebró la fiesta Jesus de la veio Pascua. para cumprir a lei. Jesús vino para cumplir la Então ley. Jesus cumpriu a lei todos os dias que ele viveu. Entonces Jesús cumplió la ley todos los Jesus días que nasceu vivió. sobre a lei. Jesús nació sobre la ley. Gálatas, Gálatas capítulo 4, capítulo 4, versículo 4. versículo 4. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Então Jesus nasceu na lei. Entonces Jesús nació en la ley, Nasceu abaixo da lei nació bajo la ley, para cumprir justamente justamente que nenhum profeta, que ningún profeta, que nenhum patriarca, que ningún patriarca, que nenhum servo do Antigo que Testamento ningún siervo del Antiguo Testamento conseguiu cumprir. consiguió cumplir. Jesus veio, Jesús vino, então ele tinha de cumprir a Páscoa. entonces él vino a cumplir la Jesus Pascua. participou da Páscoa, Jesús participó de la que ele Pascua, estava abaixo da lei. porque él estaba bajo la Ele ley. tinha de cumprir a lei em sua própria vida. Tenía que cumplir la ley en su propia vida. Jesus deu brado Jesús na cruz do Calvário. fue clavado en la cruz del Calvario. Capítulo 19, 30 de João. Capítulo 19, versículo 30 de Juan. Está consumado. Está consumado. E tendo dito isto, Y diciendo todo esto, expirou. expiró. Jesus consumou o quê? Jesús consumó ¿qué? A lei. La ley. Capítulo 10, versículo 4 de Romanos. Capítulo 10, versículo 4 de Romanos. Porque o fim da lei é Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. E a justiça E a justiça para todo aquele que nele crê. para todo aquel que en él cree. Jesus veio. Entonces Jesús Então vino. ele foi participante Entonces él fue participante das obras da lei, de las obras de la ley, das festas da lei, de la fiesta de la ley, para cumprir a lei em seu próprio corpo, la ley en su propio cuerpo, em sua própria vida. en su propia vida. E antes da sua morte, Y antes de su muerte, Jesus Jesús comemorou a conmemoró Páscoa. la Pascua. Antes da última ceia, Antes de la última da cena, última noite la última noche, de Jesus, De Jesus, em vida, em vida, sem estar preso, sin estar preso, sem estar manietado, sin estar amarrado, ele cumpriu él cumplió a festa da Páscoa. la fiesta de la Pascua. Mateus capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 2 versículo 2 ao 5. al 5. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Mateo capítulo 26, versículo 2 al 5. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Até os apóstolos, Hasta los apóstoles, nos seus dias, en sus días, observavam conservaban a Páscoa. La Páscoa. Até Jesus hasta revelar-lhes Jesús revelarles o verdadeiro sentido el verdadero da sentido igreja cristã, de la iglesia do cristiana, povo de del Deus. pueblo de O Dios, verdadeiro sentido el verdadero do sentido que é o cristianismo de lo que es el foi cristianismo revelado aos apóstolos Foi revelado aos em apóstolos Atos capítulo 15, en Hechos capítulo 15, no ano 48 en el año 48 depois de Cristo. después de Cristo, A Assembleia de Jerusalém, la Asamblea de o Jerusalén, Concílio de el Jerusalém, Concilio de Jerusalén, em que muitos judeus en que muchos judíos estavam se infiltrando no cristianismo, estaban infiltrando el querendo cristianismo, trazer os dogmas judaicos. queriendo traer los dogmas judaicos. Então, antes Entonces antes de Atos 15, de Hechos 15 havia observância había observación a respeito da Páscoa respecto a la Pascua por parte dos apóstolos por parte de los e da apóstoles igreja primitiva. y de la iglesia primitiva. Após Después de Atos 15, de Hechos 15, jamais jamás os discípulos observaram los discípulos observaron as normas judaicas, Las normas porque eles judaicas. estavam libertos. Porque estavam O libertos. Espírito Santo Porque o Espírito Santo os convenceu los convenció. de que a graça Porque la gracia nos isenta da lei. nos ausenta de la ley. Então, nos dias dos apóstolos, Entonces nos dice Hechos de los Apóstoles, antes do concílio de Jerusalém, antes del concilio de Jerusalén, a Páscoa era observada. la Pascua era observada. Atos capítulo 12, versículo 4. Hechos capítulo 12, versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Hechos capítulo 12, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Este é o que nos diz, isto é o que nos diz Esto lo que nos dice a Bíblia de Estudo Almeida, en la Biblia de Estudio Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil. la Sociedad Bíblica del Brasil. Outro significado de Páscoa: Otro significado de Pascua: festa em que os israelitas fiesta en que los israelitas comemoram a libertação dos seus antepassados da escravidão. conmemoran la liberación de sus antepasados de la esclavitud. Da escravidão no Egito. La esclavitud en Egipto Cai no dia 14 de Nisan. cae en el día 14 de Nisan. Outro significado de Páscoa: Otro significado de Pascua: lembrança perpétua do Deus vivo. recordar perpetua al Dios vivo. Recordação perpétua do Deus vivo. Recordación perpetua del Dios vivo, Que para libertar o povo, que para libertar al pueblo derrota a opressão derrota la opresión e os ídolos. y a los ídolos. Nesse contexto, En este contexto, os espíritos maus los espíritus malos são tomados son tomados como passagem como pasaje do próprio Jeová. del propio Jehová. Ele vem para fazer justiça, Él vino para hacer justicia, punindo o opressor poniendo al opresor e protegendo o oprimido. y protegiendo al oprimido. Assumida pelos cristãos Desaparecida por los cristianos como festa principal, como fiesta principal, a Páscoa La Páscoa será a lembrança será recordación permanente permanente de que Deus liberta de seu que Dios povo libera a su pueblo através de Jesus a Cristo. través de Jesucristo. Novo Cordeiro Pascal, Nuevo Cordero Pascual, capítulo 19, 14 de João. capítulo 19 y versículo 14 de Juan. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Capítulo 19, versículo 14 de San Juan. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Então nós vimos aí Entonces vemos ahí os significados de Páscoa los significados de Pascua em vários dicionários bíblicos, en varios diccionarios bíblicos, em várias bíblias de estudo. en varias Biblias de estudio. Páscoa Pascua se tornou a principal festa cristã, se volvía en principal fiesta cristiana, não com sentido judaico, no con sentido judaico, mas no sentido cristão. más del sentido cristiano. No que diz respeito, Lo que dice no respecto que nos ensina lo que nos enseña a doutrina da palavra do la Senhor. doctrina de la palabra del Señor. Páscoa na visão cristã. La Pascua en la visión cristiana. Na visão cristã, La visión a cristiana, Páscoa nunca teve sentido la Pascua nunca tuvo sentido de ovos de Páscoa, de huevos de Pascua, de coelhinhos. de conejitos. O cristianismo El cristianismo está sendo está siendo profanado profanado por muitas igrejas por evangélicas, muchas iglesias cristianas, pelo catolicismo romano, por el catolicismo pelo romano, catolicismo ortodoxo, por el catolicismo ortodoxo, que vem pregando que viene predicando uma Páscoa diferente una Pascua diferente da Páscoa predita, de la Pascua predicha, da Páscoa explicada, de la Pascua explicada, conforme os moldes, conforme a los moldes, conforme o que ensina conforme a lo que a enseña doutrina do la cristianismo. doctrina del cristianismo. A palavra de Deus La palabra de Dios é a nossa regra de fé. es nuestra regla de E o fe. que a Bíblia não diz Y lo que la Biblia nos dice deve ser condenado, debe ser condenado, deve ser rechaçado. debe ser rechazado. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios. Capítulo 4, versículo 6 de 1 de Corintios. Não podemos ir além do que está escrito. No podemos ir más allá de lo que está escrito. Se não está escrito na Bíblia tais coisas, Si no está escrito en la Biblia tales cosas, nós não podemos ir além. nosotros no podemos ir allá. Nós não podemos obedecer. No podemos E obedecer. não podemos seguir. Y no podemos seguir. Nem tampouco formular doutrinas Ni tampoco formular doctrinas baseadas nas nossas próprias experiências, baseadas en nuestras propias experiencias, baseadas em nossas próprias visões, baseadas en nuestras propias visiones, nas nossas formas de ver. en nuestras formas de ver. As doutrinas devem ser La doctrina debe ser fundamentadas na fundamentadas palavra de Deus. en la palabra de Dios. Capítulo 7, Capítulo 7, 24 24 de São Mateus. de San Mateo. Diz do homem Dice, el hombre que edifica sua casa sobre a rocha. que edifica su casa E as sobre la doutrinas roca. devem ser edificadas La doctrina debe ser edificada sobre a rocha, sobre la roca, sobre a palavra. sobre la palabra. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. E a Páscoa na visão cristã Y la Pascua en la visión cristiana não é a visão no es la visión mundana mundana que os povos estão seguindo. que los pueblos están siguiendo. A escritura do Senhor, La escritura del a Señor, palavra de Deus, la palabra de Dios, trouxe esta ordem a Moisés. trajo esta orden a Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses. Dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año.
O calendário comum el calendario común continua o seu curso. continúa su curso. Porém, quem se identifica com Deus Por ahí, quien se identifica con Dios, começa uma nova contagem de tempo. empieza ahí una nueva cuenta de tiempo. Quem aceitou Jesus El que aceptó a Jesús, começa uma nova contagem de tempo. empieza una nueva cuenta de tiempo. Passa a ter uma nova vida. Vas a tener una nueva vida. 2 Coríntios 5,17. Segunda de Corintios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quien está en Cristo, nueva criatura es. As coisas velhas se passaram. Las cosas viejas pasaron. Eis que tudo se fez novo. Es que todo se ha hecho nuevo. O cristão El cristiano tem uma nova contagem de tempo. tiene una nueva cuenta de tiempo. Por isso Jesus disse a Nicodemos, Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, capítulo 3, versículo 7 de João: capítulo 3, versículo 7 de Juan. necessário vos é nascer de novo. Necesario es nacer de nuevo. Nesta nova contagem de vida, En esta nueva cuenta de vida, cada devia tomar cordeiro para sua casa, cada uno debía tomar un cordero para su casa, conforme Deus passou a Moisés. conforme Dios pasó a Moisés. Êxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 3. versículo 3. Mas se a família for pequena para cordeiro, então tome só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, cada conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. O sangue do cordeiro La sangre del cordero era posto nas umbreiras era puesto en los umbrales e vergas de cada casa. y en los dinteles de cada casa. À meia-noite, En la medianoche viria o castigo pela morte dos primogênitos y el castigo por la muerte de los de primogénitos. cada família. Cada familia. Êxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 12, 13 e 29. versículo 12, 13, 29. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e farei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12 de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 12, 13 y 29. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal, por las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Onde houvesse sangue na porta, Donde había sangre en la puerta, o primogênito permaneceria vivo. el primogénito permanecería vivo. O sangue La sangre era sinal de obediência a Deus era señal de obediencia a Dios e de que substituto y de lo que el sustituto morreu em lugar do primogênito. murió en lugar del Porque primogénito, aquele primogênito porque aquel primogénito não ia morrer, no iba a morir tendo sangue nas ombreiras da porta. teniendo la sangre en los dinteles de la Porque puerta, teve substituto porque tuvo un sustituto que morreu no lugar daquele que primogênito. murió en lugar de aquel primogénito. O substituto El sustituto era o cordeiro. era el cordero. Jesus Jesús é o cordeiro de Deus. es el cordero de Dios. João capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sangue de La Jesus sangre de Jesús é um refúgio es un refugio para quem obedece ao evangelho. para quien obedece el evangelio. É a proteção La protección para todos os salvos. para todos los salvos. Salmo 46. Salmos 46. Deus é meu refúgio e fortaleza. Dios es mi refugio y mi fortaleza. Socorro bem presente Socorro bien presente na hora da en angústia. la hora de la angustia. Conforme falamos sobre a Páscoa com os judeus, Conforme hablamos de la Pascua de los judíos, a carne do cordeiro la carne del cordero era assada no fogo. era asada en el fuego. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Éxodo capítulo 12, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. O que significa as ervas amargas? ¿Qué significan las hierbas amargas? Significa Significa
que o Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, para realizar a sua missão, para realizar su misión, para cumprir o plano de salvação, para cumplir el plan de salvación, ele teve de ser tentado, él día de ser tentado, perseguido e maltratado pelos y homens. maltratado por los hombres. Na verdade, En la verdad, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 3 ao 5, versículo 3 al 5. Jesus foi desprezado, Jesús fue despreciado, experimentado nos trabalhos, experimentado en los trabajos, aflito, afligido, ferido de Deus Ferido de e Deus, oprimido. e oprimido. Ele foi moído él fue molido por causa das nossas iniquidades por causa de nuestras e iniquidades, castigado, afligido, e derramou a sua alma na morte. derramó su alma en la muerte. Glória a Deus. Gloria al Señor. Assim, Así, era comido o cordeiro era comido el cordero com pães asmos. con panes sin O que levadura. significa os pães ¿Qué asmos? significa los panes sin levadura? Sinceridade, Sinceridad, pureza e verdade. y verdad. Capítulo 5, Capítulo 5, versículo 8 versículo de 8 1 Coríntios. de Primera de Corintios. Por isso, façamos a festa, Hagamos la fiesta. não com fermento velho, no con fermento nem viejo, com fermento da maldade e da malícia, ni con fermento de la maldad de la mas malicia, com os asmos más con los panes sin da levadura, sinceridade de la sinceridad e da verdade. y de la verdad. Na Páscoa também, En la Pascua también eles comiam ervas amargosas. comieron hierbas amargas. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Com ervas amargas, Con hierbas amargas comê-la-ão. comerán. Que significa? ¿Qué significa? As ervas amargas Las hierbas amargas denotam o arrependimento denotan el arrepentimiento por parte por parte da obra do Calvário de la obra en el e Calvario. também Y también a amargura de Jesus, amargura de Jesús, tanto antes da crucificação, tanto antes de la no crucifixión, horto do Getsemane. allá en el monte de Getsemaní. Mateus capítulo 26, versículo 37 e 38. San Mateo capítulo 26, 37 y 38. Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 26, en el versículo 37 y 38. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. As ervas Las amargas hierbas amargas simbolizam também simbolizan también a agonia de Cristo, la agonía de Cristo, já pregado na cruz. ya predicada en la cruz. João capítulo 19, versículo 28 e 29. Juan capítulo 19, versículo 28 y 29. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe chegaram à boca. Libro de San Juan capítulo 19, versículo 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se lo acercaron a la boca. Para se participar da Páscoa, Para participar de la Pascua, no judaísmo, en el judaísmo, a pessoa tinha de estar com trajes completos, las personas tenían que tener trajes tinha de completos, estar com roupas preparadas. tenían que estar con ropas preparadas. Até as roupas Hasta las ropas eram observadas eran observadas na participação da festa da Páscoa. en la participación de la fiesta de la Pascua. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Da mesma forma, o Senhor Jesus, De la misma manera el Señor Jesús, ele estava com os trajes completos, Él estaba con los trajes completos, prontos para viajar. preparados para viajar. Isto é, Esto es prontos para ir à eternidade. Esto es pronto para ir a la eternidad. Os trajes espirituais de Cristo Los trajes espirituales de Cristo estavam puramente preparados. estaban puramente preparados. Por isso exprimiu de prontidão. Por eso se exprimió De prontidão. de prontidad. Capítulo 19, 30 de João. Capítulo 19, versículo 30 de Juan. E Lucas capítulo 23, versículo Y 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Está consumado. Está consumado. Inclinando a cabeça, Inclinando la cabeza, clamando com grande voz, clamando con gran voz, disse: dijo: Pai,
Padre, nas tuas mãos em tus manos eu entrego meu espírito. entrego mi espíritu. E havendo dito isto, Y habiendo dicho esto, expirou. expiró. Da mesma maneira, De la misma forma, o crente el creyente deve estar pronto, debe estar preparado, preparado, esperando a hora de partir esperando la hora de partir. para a eternidade. Para a eternidade. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 16, capítulo 16, versículo 15. versículo 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, porque eu venho como ladrão. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O apóstolo João El apóstol Juan mostra Jesus muestra a Jesús como antítipo da Páscoa, como tipo da Páscoa, un tipo de la Pascua, tipo anterior à Páscoa, un tipo anterior de la Pascua, aplicando a frase aplicando la frase 19:36 de João: 19:36 de Juan. nenhum osso será quebrado. Ningún hueso será quebrado. E na Páscoa Y en la Pascua não podia no podía o cordeiro, el cordero, o cabrito, ter um osso quebrado. tener un hueso O cabrito quebrado. tinha de ser limpo, El cabrito tenía que ser limpio, tinha de ser preparado. Tenía que ser preparado. O cordeiro tinha que ser novo. el cordero tenía que Da ser mesma nuevo. forma, De la misma forma. Êxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 46. versículo Numa 46. casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Libro de Éxodo capítulo 12, versículo 46. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Isto se cumpriu em Jesus. Esto se cumplió en Jesús. Nenhum osso será quebrado. Nenhum osso será quebrado. Nenhum osso de Cristo Nenhum osso de foi Cristo quebrado. foi quebrado. Ele foi crucificado, Ele foi crucificado no arraial, Ah, fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. E nenhum osso Nenhum hueso foi quebrado. foi quebrado. Por quê? Por quê? Ele tinha de ressuscitar em corpo. que tenía que resucitar Em en cuerpo. corpo de glória, Em corpo de em glória. corpo de poder. Corpo de poder. Aleluia! Gloria al Señor. Eis a razão Es la razón de Paulo, de Pablo, o doutor dos gentios, el predicador de los gentiles, ter dito, que dijo, 1 Coríntios, Primera de Corintios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 7. versículo 7. Porque Cristo, Porque Cristo, nossa Páscoa, nuestra Pascua, foi sacrificado fue por sacrificada por nós. Então nosotros. a Páscoa Entonces la Pascua representa a morte, representa la o muerte, sofrimento, sufrimiento, e a ressurreição y de la Cristo, resurrección de Cristo para a conversão do pecador, para la conversión del e a pecador redenção y la redención da humanidade. de la humanidad. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos.